Puedes irte a dormir al carro o llamar a la tía Maura. Esta casa ya no es tuya, soltó Rubén, con esa voz cortante, como si estuviera leyendo un guión que se sabía de memoria. Me quedé mirándolo, sin saber qué carajos decir. La puerta seguía abierta detrás de él. Desde afuera se veía la mesa del comedor, el mole que yo misma había preparado todavía en la olla de barro. Yo puse el mantel anoche. Yo compré el guajolote. Yo prendí las veladoras en el altar. Y ahora me estaba cerrando la puerta en la cara. Su mujer estaba a un lado calladita, con los brazos cruzados, sobre un suéter nuevo que seguro pagué yo. Ninguno de los dos parecía enojado. Solo cansados, hartos de mí. Listos para pasar página. Mi maleta ya estaba afuera bien cerradita, parada derechita como visita, que espera que la despidan con educación. La miré luego, lo miré a él. «Está bien», dije. Nada más. Agarré el pastel de elote que me había levantado a las 5 de la mañana a hacer y me fui al carro. No azoté la puerta, no pregunté por qué. Solo me largué. No supe para dónde agarrar hasta que vi el letrero de la carretera a Tlaxcala. Era diciembre, pero en lugar de nieve caía una de esas lluvias frías de fin de año que calan hasta los huesos. Los árboles sin hojas parecían costillas peladas contra el cielo gris. A unos kilómetros, un camino de terracería se metía entre el monte y terminaba en un claro. Ahí estaba la casita rodante chueca, pero firme como siempre. Mi hermano Silvestre me la dejó cuando se fue. No había vuelto desde el novenario. Yo le había dicho a Rubén que un día la íbamos a componer. Él me contestó que no valía la pena el gasto. Esa noche era lo único que tenía. Metí la llave. La chapa se dio con un clic. El polvo flotaba en el aire como aliento en la madrugada fría. Entré y dejé el pastel en la mesada con cuidado de no tirar el único vaso que había junto al fregadero. La casita no estaba vacía. Yo me había preparado para el moho, los vidrios rotos, tal vez una rata corriendo debajo del lavabo, pero con un solo jalón prendió la luz. El calentador ronroneaba bajito. El aire estaba seco, no fresco, pero tampoco rancio. Había 2 botellas de agua en la mesada todavía selladas. Debajo de un imán oxidado en el refri, una nota de compra. La despegué y vi la fecha hace 3 semanas. Materiales de construcción y aislamiento. De la ferretería, donde Rubén trabajó años. Caminé despacio por el pasillo angosto. La alfombra no crujía. Alguien había pasado la aspiradora. La puerta del baño estaba entreabierta. Dentro una barra de jabón Sote, casi nueva sobre el lavabo. Mi mano fue sola al picaporte del cuarto. El colchón estaba desnudo, sin sábanas, sin cobija. Pero cuando puse la palma encima, todavía guardaba calor. Quien durmió ahí se acababa de ir. Él me había dicho que este lugar estaba condenado. Ni para limpiar sirve, me dijo. Está de perdida. Eso fue en primavera. Me quedé parada en medio del cuarto y sentí que el pecho se me apretaba. No de tristeza, sino de reconocer. No se había olvidado de este lugar. Lo había estado usando a escondidas. Volví a la cocina, puse la tetera y la subí a la estufa. Mis manos se movían solas, haciendo lo de siempre cuando necesito pensar. Cuando el té estuvo listo, saqué la libretita de cuero, que cargo en la bolsa del abrigo, y me senté en el escalón del porche. El monte estaba en silencio. Ni viento, ni voces, solo el murmullo bajito de los pinos acomodándose al frío. Escribí todo lo que recordaba, fechas, comentarios, el día que Rubén dijo, «Ahí no hay más que pura chatarra vieja». Tomé el té despacio, viendo cómo el vapor se enredaba en mi cara. Cuando me paré otra vez, la tabla del piso crujió exactamente donde siempre, en la esquina junto al closet. Esa tabla siempre sonaba igual desde que éramos niños. Silvestre y yo
escondíamos cartas de póker, recortes de historietas, una vez hasta un tostón de plata, por el que nos peleamos semanas. No me acordaba de eso en años. Dejé la taza y me hinqué. La madera se había oscurecido con el tiempo, pero el borde seguía flojo. Metí un cuchillo de mantequilla y levanté con cuidado. Saltó con un quejido seco. Debajo había una caja de metal, cuadrada, abollada, en una esquina, pero cerrada con candado y llave. Me quedé mirándola un rato, con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. Luego la saqué y con el mismo cuchillo rompí el candado oxidado. Adentro, ordenadito y sólido, fajos de billetes bien apretados con ligas. De a 1,000, de a 500. Conté rápido. 1,200,000 pesos. Abajo, 2 sobres de Manila, uno con mi nombre, escrito por Silvestre, el otro con sello del registro público. El primero tenía cartas. Silvestre había estado comprando terrenitos rurales y volteándolos calladito por años. La casita, escribió, nunca fue para vivir. Era cortina lo suficientemente fea para espantar gente lo suficientemente apartada para guardar papeles. El segundo sobre traía la escritura: 12 hectáreas alrededor de esta misma casita. Zona agrícola, pero recién autorizada para desarrollo turístico 3 meses antes de que se fuera. Lo último era un legajo grueso de papeles de una empresa Saltrock Desarrollos S.d.r.l., registrada a mi nombre. Me dejé caer en el sillón y dejé que todo el peso me cayera encima. Rubén no sabía. Pensaba que esta casita era pura basura, un callejón sin salida. Pero Silvestre sabía más. Y ahora era mío. Guardé las cartas de nuevo en su sobre y metí todo en una mochila que pudiera cerrar bien. Apagué las luces y me acosté vestida con la mochila a un lado. Dormí con una mano encima y la otra hecha puño bajo la barbilla. Al día siguiente ya sabía exactamente qué tenía que hacer. Me desperté antes que el sol. El frío se colaba por las rendijas, pero ni prendí el calentador. Me senté a la mesa con la carpeta de Silvestre enfrente y mi chequera vieja al lado. 4 años. Así de tiempo llevaba tapando hoyos en la vida de Rubén. Al principio era ayudarlo a salir adelante. Luego se volvió costumbre. Un pago atrasado por aquí, un seguro que se le olvidó por allá. Empecé a cubrir parte de la hipoteca cuando lo corrieron. Luego lo recontrataron, pero la ayuda nunca paró. Él nunca pidió directamente, nunca. Siempre era un suspiro, una pausa, una cuenta que se le había pasado mencionar. Yo daba y él recibía. Yo pensaba que eso significaba que nos entendíamos. Ahora entendía. Entré a la cuenta de banco que compartíamos desde que salió de la universidad. Mi nombre todavía estaba. Cuenta mancomunada. Congelé la tarjeta de los cargos automáticos. Cambié la contraseña. Luego cerré la tarjeta personal que él usaba por si acaso. Por último, me quité como codeudora solidaria del crédito del carro. Llamé al banco y pedí cita para finiquitar todo. Me preguntaron por qué. Les dije que ya era hora. A media mañana ya tenía café de olla hirviendo y todos los papeles desplegados sobre la mesa como un ejército calladito. La escritura de Saltrock no tenía ninguna carga. La empresa seguía vigente, activa y a mi nombre. La autorización del municipio hacía que la tierra valiera casi 10 veces más que hace 5 años. Rubén me había borrado de su casa, de sus posadas, de sus cenas familiares. Pero se le olvidó algo sencillo. Yo todavía estaba aquí. Y las piezas que él creía que no valían nada, tierra vieja, nombres viejos, una vieja, eran las que sostenían todo. Guardé la carpeta, hice una lista de a quién llamar después y salí al aire fresco de un día que ya no le debía a nadie. Escuché la camioneta antes de verla. Llantas rechinando sobre la grava, el motor jadeando en la subida. Cuando apareció, la reconocí, no era la de Rubén. La había pedido prestada. Venía con las ventanas abajo
y esa carita de niño regañado que pone cuando quiere algo pero aún no sabe cómo pedirlo. Bajó sin decir mi nombre. Sé que estás encabronada. Empezó metiendo las manos en las mangas de un sudadero muy delgado para el frío. Pero no estás pensando claro, mamá. Yo no me moví del porche, no lo invité a subir. Me quedé parada con los brazos cruzados igualito que él cuando me corrió. Sus ojos se fueron hacia la casita, luego más allá, al monte detrás de mí. No deberías estar aquí sola, no es seguro. Casi me río. Antes nunca le preocupó. No estoy sola, dije bajito. Frunció el ceño. Iba a preguntar qué quería decir cuando lo oyó. Un zumbido suave arriba. El dron pasó por encima del claro lento, dando vueltas al borde de los árboles antes de bajar cerca del suelo. Rubén siguió su vuelo con la mirada hasta que volvió a posarse en un trípode junto al lindero. No era mío. Era de un amigo de Silvestre, ahora desarrollador. Estaban revisando opciones para cabañas. Yo les había mandado las coordenadas hace 2 noches. Su postura cambió. Ya no parecía preocupado, parecía alerta. Como perro que de repente se da cuenta de que el extraño en el porche no está perdido, trae correa y plan. «Has estado ocupadita», murmuró. No parpadeé. Aprendí del mejor. Nos quedamos callados unos segundos más. Él seguía mirando más allá de mí como si los pinos fueran a hablar primero. Pero no hablaron. Al rato dio media vuelta y se regresó a la camioneta. Yo ni lo vi irse. Ya estaba dentro revisando los planos de las parcelas y marcando el primer terreno que quería desmontar. Pasaron 2 semanas sin una palabra. Luego Rubén llamó 3 veces en una mañana. No contesté. Los buzones empezaron cortos y se hicieron largos. Para el 4.º mensaje ya se le quebraba la voz. No entró la hipoteca. Los cargos automáticos que yo cubría rechazados. El pago del carro rebotó. Su mujer, al parecer, ya se estaba dando cuenta de cosas. No pidió perdón, solo repetía que le urgía que le devolviera la llamada, que estaban en apuros, que podíamos vernos a tomar un café. Puse el celular boca abajo y seguí con mis papeles. En la presidencia municipal firmé y entregué los trámites de subdivisión. La tierra alrededor de la casita se partiría en 2. La mitad del oriente, ya despejada, se rentaría a una empresa solar de Querétaro. La ladera del poniente con sombra y 2 claros naturales, perfecta para cabañas ecológicas. El señor del dron ya había mandado presupuestos. Saltroc Desarrollos manejaría los 2 proyectos. Mi abogada, una mujer que Silvestre decía que era la única tiburona que le dio miedo, ayudó a pasar todo a mi nombre solo. Ya no más firmas compartidas. Ya no más avalar los sueños de nadie más. Esa misma tarde fui al banco. Abrí cuenta nueva, limpia, calladita, separada. De regreso en la casita, me paré con los planos nuevos abiertos en la mesa de la cocina. Lugares de cabañas marcados en rojo, líneas de drenaje, ingresos estimados. Antes equilibraba cupones de la despensa en esta mesa. Ahora pesaba rendimientos a largo plazo. Ya no iba a volver a pedir cuarto en la casa de nadie. Ya no iba a rogar un rinconcito en una casa que ayudé a pagar. Esa puerta se cerró y yo me fui antes del portazo. Esto ahora era mío, todo. Afueras, una camioneta de la constructora entró al claro. 2 hombres bajaron con botas pisando la grava y me saludaron con la mano antes de ir a las estacas que yo había puesto. Me puse el suéter y salí a recibirlos. Los pinos estaban callados esa mañana, pero yo ya podía imaginar dónde iría la primera cabaña. Esta vez se veía más chiquito. La camisa arrugada, el cuello torcido, como si se hubiera vestido a oscuras, ojeras profundas y la voz sin filo. Cuando bajó del carro ya no vino directo hacia mí. Se quedó ahí, dudando como si el suelo se le fuera a mover. Ya entendí el mensaje, dijo con las manos en las bolsas. Pero esto ya es en serio, podemos perder la casa. Yo estaba junto a mi camioneta recién afinada
ya a mi nombre nada más. La acababa de traer del taller esa mañana. «Yo no te quité tu casa, Rubén», le dije. «Tú me diste banqueta». Parpadeó. Se vio que las palabras querían caerle, pero no acababan de caer. Pensaba que yo estaba faroleando, que si las cosas se ponían feas yo regresaría, que esto era puro orgullo. Pero el orgullo no firma documentos legales. Esa semana le llegó la carta, no a mí, a él. El banco confirmó que mi nombre ya no aparecía en ningún crédito conjunto. La hipoteca, el carro, la línea revolvente que abrimos cuando se casó, todo fuera. Volvió a llamar, pero no contesté. 3 días después llegó la segunda carta, de la casa de bolsa. La cuenta de inversión conjunta que abrí para sus estudios y que nunca cerré, ahora terminada. Todo el dinero transferido. A mí, sin aviso, solo silencio y firmas. No lo hice para castigarlo, lo hice porque era mío y porque él había pasado años haciendo como que no. Me serví un café y miré un gavilán dando vueltas sobre la ladera del poniente. La cuadrilla de cimentación había llamado el fin de semana colarían la loza. Tantos años pidiendo silla en la mesa. Ahora yo era la que ponía el mantel. Cuando cambió el viento, ya tenía empacados los siguientes documentos y estaba marcando la segunda parcela. La cuadrilla llegó la 3ª semana de diciembre. El claro se llenó de vida, voces gritando por encima del ruido de los taladros, botas hundiendo la tierra, camionetas dando reversa con sus pitidos. Olía a madera recién cortada y raíces removidas, ese olor que dice que algo están haciendo. Todas las mañanas caminaba el terreno con mis botas viejas y una chamarra de lona libreta en una mano, termo en la otra. El capataz, don Rosalío, me actualizaba las líneas de cimentación marcadas, el conduit puesto, la fosa séptica, planeada para el rincón sureste. Era eficiente, respetuoso, nunca me preguntó si necesitaba que me explicara. No necesitaba. Esta tierra había estado dormida mucho tiempo. Ahora despertaba. Al caer la tarde, me encerraba en la casita. El calentador seguía refunfuñando y el piso seguía crujiendo, pero ya no se sentía como celda. Era mía. No decoré. Solo limpié la estufa, fregué las paredes y colgué una sola foto arriba del escritorio chiquito. Silvestre y yo a los 14 pescando con las cañas enredadas y el sol quemándonos las mejillas. Él sonreía grandote. Yo no. A él siempre le gustó más la cacería que el pescado. Casi todas las noches hacía sopa, cosas sencillas. Frijoles, papas, una ramita de tomillo. Sin llamadas. Sin mensajes. Ni siquiera a Rubén. Sabía que seguía rondando. Una vecina del camino me dijo que había visto su camioneta parada en la loma. No fui a ver. Ya no había nada para él aquí. Ni cheques, ni llaves, ni rinconcitos donde meterse cuando las cosas se ponían duras. En cambio, había avance. Avance real, ruidoso, polvoso. Se levantaban vigas, se echaba grava, se hincaban postes en concreto que aguantarían peso mucho después de que yo me fuera. No lo construí para demostrar nada. Lo construí porque podía. Para finales de semana ya estaba parada la primera armazón contra el cielo de diciembre rústica, sencilla, perfecta. Me quedé junto a don Rosalío mientras revisaba el plan de la siguiente semana, asintiendo con el lápiz, golpeando suave el borde de la libreta. La carta llegó a principios de marzo, sin remitente, pero reconocí la letra al vuelo. Pulcra, cuidadosa, demasiado cuidadosa, como si quisiera que el sobre pesara más de lo que merecía. La abrí despacio parada junto a la ventana, desde donde se veían las armazones de las cabañas entre los árboles. Decía que lo había dejado, que Rubén le había mentido en todas las cuentas el dinero la casita, que se enteró cuando el banco llamó diciendo que los pagos se habían detenido y ya no había respaldo. Él le había dicho que yo desaparecí,
que los abandoné, pero ella vio el video del dron en redes. Un fotógrafo inmobiliario lo subió un clip cortito con música y la leyenda de casita olvidada a futuro centro de retiro. Le dio vueltas en algunas páginas locales. Nada viral, lo suficiente. Dijo que se quedó viendo el fotograma congelado, las armazones de fondo, mi camioneta junto a los árboles, y sintió que se le cayó algo en el estómago. No me pidió nada, ni perdón, ni dinero, ni siquiera respuesta. Solo dijo que creía que debía saberlo. Doblé la carta y la guardé en el cajón de abajo del escritorio entre los planos topográficos y las muestras de pintura. No lloré. No me sentí triunfante. Volví a los bocetos que estaba haciendo, diseños para la señalética del retiro, postes de pino con letras talladas. Escribí el nombre Salt Rock Ridge, debajo más chiquito, establecido 2025. Mi nombre no iría grande, solo en la esquinita. Debajo de la razón social, como Silvestre hacía en el reverso de sus escrituras. Pero ahí estaría, como él quiso que estuviera. Ajusté un ángulo de las letras, cerré la libreta y salí. Los primeros narcisos ya asomaban junto al lindero y las armazones empezaban a tirar sombras más largas. Me puse los guantes y me fui al cobertizo de herramientas. Había letreros que barnizar y postes que hincar antes de que llegara la cuadrilla del fin de semana. Colaron la última losa en abril. La cuadrilla trabajó rápido, con maña gritándose unos a otros por encima del ruido de las revolvedoras y el raspado de las palas. Yo me quedé al principio junto a los árboles, brazos cruzados, botas hundidas en la tierra suave de primavera. Cuando pidieron el último rincón, di un paso al frente. Traía en la mano una sola piedra lisa redonda color ceniza, una que Silvestre tuvo en su escritorio años. La encontró el día que cerramos la compra de la tierra, dijo que parecía semilla. La puse en el borde del concreto fresco, justo dentro del poste noreste, sin palabras, solo peso. La cuadrilla recogió al mediodía. La última cabaña quedó armada, colada y lista para el enmaderado. El terreno volvió a quedarse callado, como quedan las cosas nuevas esperando que las llenen. El retiro abriría en otoño. No habría corte de listón ni discurso. No lo publiqué en redes. No mandé volantes ni pedí ayuda para bautizar los senderos. Pero igual esa noche sonó el teléfono. Número conocido. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Después me senté en el porche de la casita. Seguía en pie, seguía crujiendo. Seguía un poquito chueca, pero nunca se cayó. Ni ella ni yo. La luz del sol se filtraba entre las ramas altas pintando rayas sobre el pasto y la grava. Me mecí despacio en la silla que yo misma restauré. Una taza de té me calentaba las manos. El silencio ya no dolía. Era mío. La tierra era mía, no solo en papeles, sino en el alma, en el uso, en las decisiones grabadas en su grano. Las cabañas ya eran reales. El camino estaba abierto. Las cuentas estaban limpias. Ya no había nadie a quien pedir permiso. Ya no había nadie a quien rogar espacio. La historia por fin era mía. Y cuando la brisa movió los pinos trayendo olor a acerrín fresco y corteza mojada, me recosté en la silla y dejé que me llenara los pulmones.